¡Hey! Bienvenidos a este podcast número 5 de Puntadas al Azar, donde cada martes nos reunimos para hablar sobre algún tema de estadística. En esta ocasión vamos a tocar el tema de medidas de tendencia central, que como ustedes conocen, uno de los objetivos de la estadística es resumir grandes cantidades de información para que a través de una cifra o dos se pueda tener una idea o noción de lo que está ocurriendo con un conjunto de individuos. A veces ese conjunto de individuos es pequeño, digamos 200 casos, pero a veces ese conjunto de individuos son 10,000 y entonces es muy útil tener una o dos medidas que nos ayuden más o menos a ver cómo es que se comporta esa población. Las medidas de tendencia central, como su nombre lo indica, son medidas que localizan el centro de una variable. Si tienes dudas sobre las variables y los individuos, puedes ir al podcast donde hablo, el podcast pasado, donde hablo de ello. Entonces, las medidas de tendencia central más conocidas son la media o promedio, la mediana, la moda. Y tú dirás, ¿por qué hay tantas medidas de tendencia central? ¿No debería de ser solo una? Pues bien, quiero que te imagines en estos momentos un círculo de papel y ahora dóblalo por la mitad. Te das cuenta que tendrás exactamente la misma cantidad de papel de un lado que del otro. Lo mismo pasa si tomas un cuadrado, si tomas una campana, en fin. Pero ahora imagínate algo como la joroba de un camello. ¿Qué pasa si lo doblas por la mitad? No te queda la misma cantidad de papel de un lado que del otro, no te queda ni la misma forma de un lado que del otro. Imagínate ahora una silueta de una ballena y también dóblala por la mitad y vas a ver que de un lado pues está la cola de la ballena y del otro lado está el cuerpo de la ballena y las cosas no quedan simétricas. Pues bien, de eso se trata la medida de tendencia central. No siempre es fácil encontrar el centro de algo y por eso es que en estadística hay distribuciones y las distribuciones tienen formas como las que te acabo de platicar y encontrar ese punto central tiene su gracia. No te voy a contar cómo se establecen esos puntos centrales o esas medidas de tendencia central, pero te voy a hablar de dos que son las más usadas, las más frecuentemente usadas. La primera de ellas es la media o el promedio, lo que tradicionalmente conocemos como promedio. Esta es una medida muy conocida, tú puedes encontrar la fórmula en cualquier página de internet y lo importante es que sepas cómo se interpreta. Pues la media es una medida que significa que si tomas al azar a un elemento de tu población o de tu conjunto de individuos, lo más probable es que ese elemento mida alrededor del valor de la media. Por ejemplo, supón que quieres saber cuál es la medida más o menos de las mujeres mexicanas y te dicen que el promedio de una mujer mexicana es alrededor de unos 60 metros. Esto significará que si tú tomas al azar a cualquier mujer mexicana, lo más probable es que mida alrededor de unos 60 metros. No significa que todas las mujeres mexicanas miden unos 60. Significa que la mayoría de ellas tienen una alta probabilidad de estar en un rango alrededor de unos 60 metros. Ahora bien, las medidas de tendencia central no son infalibles. Y esto me lleva a este apunte importante que hay que hacer sobre la media o el promedio. La media tiene muchas ventajas probabilísticas, pero tiene una gran desventaja y que es sensible. Y sensibilidad matemática significa que cambia drásticamente cuando tú mueves una pequeña cosa en el evento. Esto significa que si tú tienes valores extremos, es decir, si tú tienes mujeres que miden 2 metros y tienes mujeres que miden 1,40, pues a lo mejor ese 1,60 ya no te representa tan bien lo que está ocurriendo con tu población, porque justo pasa con la imagen de la ballena, ¿no? Estás doblando justo por la mitad y resulta que la cantidad de papel que hay de un lado y la cantidad de papel que hay del otro no es la misma y tampoco tiene la misma forma. Por eso es muy importante que no siempre consideres a la media o al promedio como esa medida que te va a reflejar ese elemento al azar que va a medir lo más probable entre tal o cual cantidad. Hay una medida alternativa que se conoce como la mediana
Tiene algunas ventajas de la media porque también representa el centro, no es tan eficiente porque tiene algunas cuestiones probabilísticas de las que no te voy a hablar ahora, pero lo que hace la mediana es dividir a la población en dos grupos, donde justo la mitad cae por debajo de ese valor y justo la mitad cae por encima del valor. Imagínate ahora la joroba del camello que te dije al principio y entonces en lugar de doblarla por la mitad, tú mides la cantidad de papel que hay de un lado y del otro y justamente te aseguras de que por lo menos el 50% del papel está en la raya que vas a trazar y el otro 50 cae por debajo de esa línea que vas a trazar como línea central. De alguna forma te asegura que si no es simétrico, por lo menos va a tener la misma cantidad de papel de un lado que del otro. Esta medida, también puedes encontrar su fórmula en cualquier página de internet, pero lo que se interpreta de esta medida es que efectivamente es el valor que divide justo a la mitad a mi población. Vamos a suponer, por ejemplo, que la mediana de las mujeres mexicanas fuera 1,50. Significaría que la mitad de las mujeres caen por debajo de 1,50 y la otra mitad cae por encima de 1,50. Esa sería la interpretación de la mediana y muchas veces, dependiendo de qué tipo de variables tengas y con qué cuestiones particulares te vas encontrando en tus datos, porque recuerda que los datos son como un paciente al médico, pues vas a ocupar una o la otra. Bien, estas dos medidas de las que te acabo de platicar sirven muy bien, son muy útiles para el verbo describir del que hablamos en el podcast número 2, sirven para describir a una población. Y no solo eso, sino dependiendo del tipo de variables puedes ocupar una o la otra. La media o promedio sirven muy bien en variables de corte cuantitativo. No sirven para variables que sean de corte cualitativo medidas en escala nominal. Nunca calcules, por favor, una media para ese tipo de variables. La mediana, por su parte, sirve muy bien para variables que sean de corte cuantitativo, cuando hay casos extremos o atípicos, cuando las distribuciones no son simétricas o de una forma conocida. Y además también sirven para variables de corte cualitativo medidas en escala ordinal. Es una buena medida que te ayuda a localizar el centro de una población. Eso es todo por el podcast de hoy. Espero verlos en el podcast siguiente, donde hablaremos las medidas que van a acompañar a las de tendencia central, que son conocidas como medidas de dispersión. Gracias por tu atención. Nos vemos a la próxima.